Espera. ¿Qué estoy haciendo si no me gustan los niños? No, Natasha. Épico. Este sistema de mantenimiento debería llevarme hasta el laboratorio de Mónica. Es probable que nuestra camada esté... Primero me voy a abrir este cofrecito. Permiso, che. A casa, pete. Aún no han reemplazado los códigos de administrador que instalé. No dije nada. Qué chapuceros. Oh, va a ser la puerta número 2. Aviso a todos los empleados. Protocolos de traslado en vigor. Acudan al sector de transporte de su departamento. ¿Adaptoides? Solo los había visto en papel. A todo el personal. Épico. Darle. El laboratorio es prioridad. Más te vale que no sea la niña, Mónica. Tengo que entrar ahí. A todos los equipos de seguridad. Intervengan. Están vaciando el edificio. Esperaba una pelea más larga. Va. El despacho de Mónica. Toc, toc. ¿Hay alguien en casa? Ahí estás. Deben de proteger algo importante. ¡Qué lujazo! Ya sabemos quién manda aquí en realidad. Años de trabajo encubierto y una chavala de Jersey City me trae al corazón mismo de las operaciones de IMA. Una base de datos de las capacidades inhumanas conocidas. Y Maya tiene acceso a miles de ellas. ¿A cuánta gente han encerrado aquí? Que estamos cerca de terminar, vamos un ¿Me 70% de la echabais de historia. menos? Uf. Esas pistolitas. Y nada, seguimos con Nat, acá con la viuda negra ¿Quién en quiero ser hoy? su habitación. Vamos a seguir con la misión principal. Tenéis permiso para aterrizar. Cuesta creer que ya no estés. Necesitamos tu ayuda, Capi. Bueno, gente, ahora sí vamos a hablar con Iron Man gordito. Vale, Tony. Tenemos que enseñarle al mundo lo que ha estado haciendo IMA. Y tengo la oportunidad perfecta. La experiencia IMA en Manhattan. La presentación de los nuevos adaptoides de Tarleton. Todas las cadenas estarán allí y creo que sería el lugar perfecto para que reapareciesen una docena de inhumanos desaparecidos. Pero habrá que ir con cuidado.
Ima ocultará la verdad y matará al resto de prisioneros antes de arriesgarse a exponerse. Necesitaremos la ubicación del laboratorio para cerrarlo. Menos mal que capturaste a la segunda al mando de Tarleton. Si alguien puede hacer que hable, ese es Bruce. Ya se ha prestado voluntario. No está mal, Tony. Baja a la sala de observación. Le diré a Bruce que ya puede empezar. Señorita Romanov, al Dr. Pym le gustaría hablar con usted en la mesa de guerra en cuanto pueda. Saludos desde el hormiguero. Natasha, gracias por la ayuda en la prisión de Ima y por lo que hiciste como bailarina. Tenía curiosidad por saber quién era nuestro misterioso ángel de la guarda. Sin problema, Hank. A veces los que ya tenemos las manos manchadas nos manejamos mejor. Cierto. ¿Y cómo narices conseguisteis activar el Quimera y pilotarlo sin terrígeno? El Quimera tiene los mismos motores estándar que los helitransportes antiguos. Es como un coche híbrido, pero más guay. Algo me dice que no llamas solo para dar las gracias, doctor. Me has pillado. Hemos examinado la información que me mandaste desde la prisión y resulta que Ima ha conseguido trasladar con éxito la mayoría de inhumanos. He rastreado la nave, pero necesito que alguien vaya tras ella. Haremos lo que esté en nuestras manos. Gracias. Ya he cargado los detalles de la misión en vuestra mesa de guerra. Hasta luego. Bienvenida de nuevo al Quimera, señorita Romanov. Tengo información sobre los posibles desertores de Ima que me transmitió durante su época como bailarina. He marcado una ubicación en la mesa de guerra que podría ser de su interés. Gracias, Jarvis. Me alegra que vuelvas a darme detalles sobre las misiones. Como en los viejos tiempos, como se dice. ¿Disfrutando de las vistas? No tanto como para hacerme olvidar lo que me espera abajo. Pero creo que estoy preparado. Debo estarlo. Vale, pues voy a prepararte la cámara de contención. Si te apetece hablar, llámame por radio. Gracias, Nat. Tengo que reflexionar sobre un par de cosas antes. Vale, pero no reflexiones demasiado. Hola, Avengers. Como Roy se ha encargado de los núcleos de energía que necesitaba el Quimera, pensé que podría quedarse y ayudaros con lo que necesitéis. Ya reconfiguraremos otro robot de Ima para que ocupe su puesto en el hormiguero. Hola, Nat. Estoy a punto de hablar con Mónica. Va a intentar manipularte, pero eso ya lo sabes, ¿no? Creo que conozco bien a Mónica. No, no la conoces. Hay 1000 Mónicas. Cambia de una a otra a voluntad, como si fueran máscaras. Ya. Mira, lo único que digo es que si entras ahí con ciertas expectativas, te va a pillar por sorpresa. ¿Vigiláis las salidas? Sí, agente Romanov. Bien. Abrid la escotilla para mí y para nadie más salvo el Dr. Banner. ¿Entendido? Sí, señora. Iniciando protocolo de anulación de escotilla. Has trabajado con Mónica durante mucho tiempo. Ha cambiado, ¿verdad? No, en fin. Me parece que nunca ha sentido nada real por ti. Pero si me equivoco y revela sus auténticas emociones, aprovéchalas. Úsalas en tu favor. Gracias por tu apabullante sinceridad, Nat. Puedes hacerlo, Bruce. Y lo que es más importante, tienes que hacerlo. Tenemos que encontrar al resto de prisioneros inhumanos antes de irrumpir en la experiencia Ima. Vale, ¿estamos listos? Para que quiero ver que había otra cosa acá afuera. ¿Estás segura la prisionera? Esa cámara se hizo para contener a un Hulk. No va a ir a ninguna parte. Bien. Hablando del rey de Roma, deja pasar solo al Dr. Banner. Recibido. ¿Crees que Bruce le sonsacará algo a Mónica? Sí. Hay que encontrar el laboratorio de Tarleton. Creo que está listo. Ojalá tengas razón. Esta entrevista podría ser un desastre. Por eso lo hacemos en el corralito del Gran Dullón. Vamos a empezar. Esto va a ser interesante. No han hablado desde la vista. ¿Bruce se apuntará? Más le vale. Cuando acabemos con la fiesta de Tarleton, tendrá que hacer limpieza. La experiencia Ima. Menudo nombre. Necesitamos la ubicación de ese laboratorio. Cientos de inhumanos dependen de ello. Tan tarde los subtítulos. Así que bailarina, ¿eh? Déjame adivinar, tú te habrías puesto hombre bala. Por favor, para nada. Tú eres mi candle in the wind. Empieza la fiesta.
Espero que se acomoden los subtítulos. Déjame adivinar. Planeas un gran anuncio para el lanzamiento de los adaptoides. El regreso triunfal de los Avengers. Prisión y tortura. ¿Ima va a hacer del mundo un lugar mejor así? Por favor. Se viene una cinemática larga. Así me voy a agarrar mi Ébola, cafecito. viruela y polio, letales, de no ser por las ratas. Los inhumanos no están enfermos, Mónica. Solo cosecha sus poderes para hacer tus robotitos. Robots que poseen IA complejas, capaces de evaluar la aplicación más eficaz de sus poderes. Todo con las mínimas bajas humanas. ¿Dónde está el laboratorio? Puedes usar ingeniería inversa con el terrígeno, pero será catastrófico y lo sabes. Estabas ahí el A-Day y sabes que si volvemos a hacerlo, no solo pondrá en peligro a los inhumanos, sino a todos nosotros. Que yo sepa, el A-Day fue cosa vuestra. Venga ya. Hará falta una mesa más fuerte. Veo que hay cosas que no han cambiado. Para ti todo esto es un experimento, ¿verdad? Sí. Tarleton. Los inhumanos. Yo. Peina el planeta, que nunca encontrarás el laboratorio. Los adaptoides serán una realidad. Bruce, salvar el mundo requiere sacrificio. Voy a entrar. Busquemos ese laboratorio. Jarvis, Los sensores detectan fuerzas de IMA. Tarleton viene por su secuaz. Nat, Quinjet. ¿Me has leído la mente? tú conmigo. Vale. Oye, ten cuidado, ¿vale? Lo tendré si tú también. Ah, nos hicimos amigos. Vamos, Kamala. Para que me abra esta No caja. podemos dejar que IMA nos impida contar a la prensa lo de los inhumanos. Creo que nuestro Georgito está moscado. Tienes razón, Tony. Se aproxima todo un batallón de naves de combate. Bruce, ¿código verde? Parecen muy dispuestos a rescatar a la Jarvis, la puerta. Oye, Jarvis, ¿puedes abrirla? Lo siento, señor. IMA me bloquea. Pues habrá que hacerlo a la antigua usanza. Bueno, seguimos a Iron Man. Ya ves. ¿Sigues siendo tú? Lo siento, pero Jarvis no está en casa, Kamala. ¡Terminemos con esto! Chicos, tenemos un problema. Chicos. Tus amigos no sabrán nada de esto hasta que sea demasiado tarde. Aún tienes que vencerme a mí. Deberías haber aceptado mi oferta. ¿Y acabar como los demás inhumanos? Va a ser todo. Jarvis, ¿estás bien? Eso creo, señorita. Gracias. Pero la doctora Rappaccini ha escapado. ¿Problemas, Kamala? Te No la necesito contés. encubierta ya. ¡Ya voy! La Rappaccini. Se escapa. Conferencia de prensa. Estamos en directo desde la experiencia IMA, presenciando el regreso de los Avengers.
¡Pero están atacando la ciudad! ¡Graba! ¡Graba! ¡No! ¿Será una coincidencia que el ataque suceda el mismo día en el que IMA presenta su programa de adaptoides? ¡Oh, mierda! Gracias. Nos estamos acercando al final, significa esto. ¡Que no estoy de buen humor! Al fin podemos jugar con Thor, que era el único que nos faltaba de los Avengers. No fastidies, Thor. ¿De dónde has salido? Estaba sirviendo a los plebeyos cuando los cielos comenzaron a arrojar trozos de metal. Que estés aquí es todo un milagro. Algo dramática, ¿no te parece? Da igual lo que digas, ha venido. Así que el falso dios ha regresado. ¿Por qué? Ya hiciste lo que debías, Thor. Rechazaste tu poder. Deberías haberte quedado en el olvido. Si hay mortales en peligro. ¿Dónde te ocultas, doctor? ¿No vas a enfrentarte a mí? Mira, Me olvidé de mi vida. Estoy en todas partes. Bien, Thor, bien. Ah, hola. Como en los viejos tiempos. Diría que también me ha echado. ¿Cómo vas con los temas? Tenemos potencia, rápido. Un momento. Esa es la estrategia de Tarleton. Somos los terroristas en la peli que ha montado IMA. No se puede impedirlo. El Quimera no caerá de nuevo. ¿Cómo vamos con esos mechas? Son formidables. O puede que estés desentrenado. Tony, relaja. Aún tengo un as bajo la manga, Avengers. Yo me encargo del más grande. Pero no hace falta que lo hagas solo, estamos aquí. Chicos, el Quimera no resistirá mucho más. La sala de máquinas ha sufrido muchísimos daños. ¡Tarleton! ¡No lo hagas! No me dejáis otra opción. Seguro que te suena de algo este escudo, Stark. ¡Qué original! ¿Y luego me copiarás el peinado? El daño ya está hecho, Avengers. Ya... Toma a casa. Tony, intentamos reiniciar los motores, pero no hay energía. Se acaba el tiempo. ¡Preparaos para el impacto! No me la contés. ¡Dios del trueno! Detrás de mí. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡Funciona! ¡Para! Es que habéis perdido todos el juicio. Cerré la...
Para momento, reacciona. Del hijo pródigo. ¡Por poco arrasáis todo Manhattan! Ahí va, ahí va. ¿Y dónde ahí va. estabas tú mientras el mundo se iba a pique? Aceptando mis fracasos, no cometiendo otros. Ah. Los expone a niveles casi letales de terrígeno oscuro. Y eso es solo el principio. Georgie se prepara para la guerra. Hola. Un héroe debe empezar por algo, ¿no? ¿Te acuerdas de mí? Sí. Muéstrame lo que tienes. Que no hable más, Bruce, porque ni se la escucha. ¿Has Que no terminado? hable más, Bruce, porque ni se la He escucha. descifrado la codificación, por lo que hay más por ver. Vamos a ver, esto está interesante, a ver qué va a pasar. George, tenemos Vamos a ver, esto está interesante, a ver qué va a pasar. señal térmica. Lo he intentado, pero no puedo desacoplar el cristal. Pues sal. Y sella la puerta. ¿Qué? George, vete. No puede ser. ¡Ve a cubierta de mando! ¿Qué? ¡Evacúa! ¡Ya! No, Capi, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Para. ¡Despega! ¿Capi se cargó el reactor? ¿Habría algún motivo? ¿Pero por qué? Cientos de personas se infectaron. Hubo muertos. Vale, cálmate. Asume tu responsabilidad, Tony. No entiendo un pingo Ahí está ahora. mi Bruce. Echándole la culpa a todo el mundo, ¿verdad? No entiendo un pingo No, ahora. tranquila, Nat. Lleva esperando esto desde Golden Acres, ¿a que sí? ¿A que sí? Es culpa nuestra. Nuestra. Aún no lo entiendes. Lo que entiendo es que te crees de verdad toda esa mierda que dijiste en la vista. Creo que somos peligrosos. ¿Y crees que el mundo estaría mejor sin nosotros? Sí. Me largo. No habéis cambiado nada. Mírala. No tiene solución. No tiene cura. He comprobado su ADN una y otra vez. Tú y yo creamos juntos la enfermedad perfecta. No, yo hago mi trabajo. Tomo las decisiones difíciles. No. Doy la cara por los que me hicieron ser quien soy. Te lo advierto. ¿Qué te pasa, Bruce? ¿Te estoy cabreando? Ese ha sido siempre tu problema. Escapas de quién eres. De lo que eres. Tal vez por eso Mónica pudiera contigo. Y estoy de acuerdo, grandullón. Ese banner es un cobarde. ¡No! ¡Basta! Esto es justo lo que quiere Tarleton. Yo que tú no me meterías. ¿Estás mayor, colega? ¿O es que te has ablandado? Se acabó lo de ser tu saco de boxeo. Supongo que se acabó. Estoy sola. Aún no, señorita Khan. Jarvis, imagino que podrás mantener esto en el aire. Durante algún tiempo, sí. Ah, menos mal. Bueno, gente, impactadísimos. Sin pruebas no hay esperanza. Pero no puedo rendirme. Este no puede ser el final. Bueno, vamos a dejar por acá este episodio. Nada, en el próximo episodio tenemos que repasar las imágenes, supuestamente, ahí dice. Pero no lo quiero hacer muy largo porque si arranco otra misión se va a hacer súper largo el capítulo, así que prefiero dejarlo acá medio cortina y que ya tengan el próximo capítulo pronto.
Espero que les haya gustado, dejen su me gusta si les gusta, comenten a ver qué les va pareciendo y si quieren ya llegar al final de esta historia, que yo quiero saber qué está pasando y qué pasó, por qué el Capitán América activó el reactor, hizo estallar ese reactor. Todo el tiempo creímos que el Dr. Tarleton lo había dejado encerrado, pero al final no. Sin más que decir, hasta la próxima, chao.